tendremos en el capítulo 6. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos que Amén. Aleluya. conectados. Say amen. Amen. Gloria a Dios. Es Apocalipsis 6, del verso 1 al 8 voy a estar leyendo. Hasta el 7 voy a leer. Pero vamos a ponernos en las manos del Señor. Amén. Vamos a orar, que sea Él usando y que este mensaje pueda abrirnos el entendimiento y veamos el tiempo en el cual estamos viviendo nosotros. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en nuestros hogares a través, Señor, de esta plataforma del Internet. Mi Dios, bendice a cada hermano, a cada amigo, Señor, que se ha conectado y que se conectará, Padre Santo. Te pido en el nombre de Jesús que uses mi vida para bendición y que esta palabra, Señor, pueda llegar a cada corazón, a cada vida, Señor, y que haga el efecto para el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Claro, yo no voy a hablar del caballo, yo voy a hablar del jinete. Pero el tema es así, el caballo blanco. Voy a hablar de 5 caballos. Así que présteme atención a esto. Vamos a leer Apocalipsis 6, verso 1 en adelante. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: Dios, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no hagas daño al aceite ni al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Gloria a Dios. Como dije, voy a hablar acerca de estos jinetes que aparecen en este capítulo, pero hay algo que quiero que entienda. Cuando yo le dije que iba a hablar de 5 caballos, la Biblia nos enseña que no solamente hay esos 4 o 5, hay billones de caballos a través de toda la Escritura. Y lo vamos a ver en un momento. Pero cuando leía el capítulo 6, vio que ahí hay 4 caballos que aparecen únicamente en el capítulo 6. El primero del que voy a hablar en esta tarde es el caballo blanco, ¿verdad? ¿Qué significa paz? Luego aparece el caballo rojo, que es bermejo. Esto habla de guerra. El caballo negro habla de hambre. Y el caballo amarillo es muerte. Eso es lo que nos enseña ahí la Escritura. Veamos que en la Biblia no solamente hay estos 4 o 5 caballos, sino que hay millones de caballos.
con sus jinetes, por supuesto. Entonces veremos en Apocalipsis 9, verso 16. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su voz y su número. Ya observó, ¿verdad?, que en ese capítulo y ese versículo dice que habían 200 millones de caballos, por supuesto con sus jinetes. El verso 17 dice, así vi en la visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Ahora vemos que no solamente hay 4 caballos, sino que son muchísimos, mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos. Luego, en Daniel, quiero que si usted tiene su Biblia, o si no, pues anote las citas bíblicas. Gloria a Dios. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 10. Daniel 7, verso 10 dice, un río de fuego producía y salía de delante de él, y luego dice, millares de millares le servían, y millones de millones servían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que, amados, en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de que hay millones de caballos. Esto a veces es incomprensible para nuestra mente humana, que es tan pequeña que no nos imaginamos lo maravilloso que hay en el tercer cielo. Así que yo no solamente quiero hablar de este personaje del jinete del caballo blanco del capítulo 6, sino que vamos a ver a otro que también viene en un caballo blanco, para ver la diferencia entre uno y otro. Veamos en Apocalipsis 19, versículo 11 al 14. Aquí es donde va a estar más bien basado el mensaje de esta tarde. Quiero que me preste atención. Voy a hacerlo despacio porque necesito que entienda el tiempo en el cual nosotros estamos hoy en día. Así que Apocalipsis 19, verso 11 en adelante dice así, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Millares, millones de millones, esta es la iglesia de Jesucristo. Son los santos del Señor, que en el capítulo 19 Jesús se deja ver. Este caballo blanco y este jinete del capítulo 19 es Jesús. Pero vamos a ver el contraste o la diferencia que hay entre un jinete y el otro jinete, el que aparece en el capítulo 6 y el que aparece en el capítulo 19. Bien, porque hay muchos, hermano, y esto yo lo he escuchado, y cuando escucho estos estilos de mensajes donde se dice que ya estamos en la gran tribulación, pues es que si no han estudiado escatología, pues hay un peligro ahí. Tenemos que tener cuidado. Muchos dicen que este del caballo blanco en el capítulo 6 es Cristo. Y no, ese no es Cristo. Ese es un falso Cristo. El del capítulo 6 de Apocalipsis. Es una imitación. Es la imitación más alta de un nivel que si no tenemos cuidado vamos a confundirlo con el Mesías verdadero. Por eso quiero llevar este contraste entre uno y otro, el del capítulo 6 y el del capítulo 19, que los dos, porque este es un imitador
Satanás es un imitador de alto nivel. Es necesario que entendamos esto. Él desde el principio ha querido ser como Dios. Entonces todo lo que Dios hace, Él lo imita. Y necesitamos nosotros tener nuestro entendimiento claro, ser guiados por el Espíritu Santo para que entendamos de qué se tratan estos caballos. Ahora bien, como dije, es una imitación. Yo creo que no está bien la luz. Gloria a Dios. ¿Me ven bien? ¿Se ve bien en la cámara? Gloria a Dios. Acuérdense que estamos en los estudios del 49 Hemlock Drive, Hanover, Pensilvania. Gloria a Dios. Los amamos, amados hermanos. Pero quiero hablarles de este imitador de alta categoría que él se quiere hacer pasar como el Mesías. Pero lo vamos a descubrir porque la Biblia nos lo va a enseñar. Este es el anticristo, el que viene en el capítulo número 6. Entonces, veamos cómo nos enseña la Biblia entre uno y otro. El que vemos en el capítulo 19 se llama fiel y verdadero. Amén. Entonces ya ahí tenemos que ir entendiendo que en el primero del capítulo 6 solamente tiene una corona y se le da una espada. Pero el que viene en el del 19 dice que tiene sus ropas teñidas en sangre. El del capítulo 19 tiene muchas coronas, más el del capítulo número 6 solamente tiene una corona. Entonces, pero con ello él quiere imitar a Jesús. Y ese es el cuidado que tenemos que tener cuando escuchamos predicaciones o enseñanzas, que el del capítulo 6 es el Mesías. Cuidado, lo vamos a descubrir como le dije. En otras palabras, todo lo que él hace es una falsedad, es una falsificación. Y claro, si usted va a una joyería, ¿verdad? Y ve una cadena que es de oro puro, pero ve otra aquí que es silver o otro tipo de metal que también lo han pintado de amarillo o dorado. Si usted no es una persona que sabe distinguir entre el oro y lo que no es oro, lo que es cobre, va a comprar el cobre en vez de comprar el oro. Por eso le digo, no todo lo que brilla es oro. Amén. Así que tenemos que tener abiertos nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales. Este tipo de ropa que él usa como blanco es para engañar, porque si vemos en la Escritura, lo blanco significa pureza, significa paz. Pero él entra, lo que tenemos que tener cuidado es cómo es que él viene. Dice que viene sobre un jinete, pero no, él trae un arco, pero no trae la flecha. ¿Qué significa eso? Símbolo de paz. Cuando los guerreros iban en sus caballos y llevaban solo el arco, el enemigo sabía que no querían pelear, querían paz. Pero si lo veía que iba con la lanza, entonces lo esperaban para que se abriera la guerra. Eso es lo que aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis nos muestra este jinete que viene en el caballo blanco. Y como le decía, de un momento a otro se transforma, es el mismo. Aparecen 4 caballos, pero es el mismo. El jinete es el mismo. Cuando dice que viene un caballo bermejo, que es rojo, eso es guerra. ¿Por qué? Porque quita la paz de la tierra, dice la Escritura, lo que leíamos. Luego aparece el negro, y es el mismo jinete, pero el negro representa hambre. Y al final el amarillo representa muerte. Así que necesitamos entender eso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber la diferencia entre el jinete del caballo blanco del 6 y el jinete del caballo blanco del 19? Por el tiempo en que se presenta. Es por el tiempo en que él se presenta. Veamos lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él,
Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Preste atención a esta palabrita, apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Antes de que Jesús venga, el del capítulo 19, se presenta pero en las enseñanzas que tenemos ahora, se ha levantado una de enseñanzas totalmente diferente a lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que le llama la Biblia la apostasía. Quiere decir que sí estamos cerca de la venida de Cristo para el rapto de la iglesia, pero no estamos en el tiempo de la gran tribulación, como hay algunos que quieren enseñar de esa manera. Yo les voy a explicar un poquito más adelante cuál es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Ahora dije que se presenta, para saber diferenciarlos, es en el tiempo en que se presenta. Jesús viene después de la gran tribulación. Ese jinete del caballo blanco del capítulo 19 de Apocalipsis viene después de la gran tribulación. Vamos a verlo. En el Mateo 24, versículo 29 y 30. Por eso yo siempre les he dicho que cuando escudriñamos la Escritura, la misma Escritura nos enseña. Entonces, vea lo que dice Mateo 24, versos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuándo es que Él viene? Después de la tribulación. La iglesia se va antes de la tribulación, de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque hay tres cosas que se hacen en el cielo. Porque yo sí he enseñado que hay en algunos lugares que dicen que el rapto va a ser a mediados de la tribulación. Otros enseñan que es hasta después de la gran tribulación. El problema es que en dónde cabe lo que está puesto en el tercer cielo cuando habla que nosotros tenemos que ir a un tribunal de Cristo, cuando tenemos que ir a la boda del Cordero y cuando tenemos que ir a la cena de la boda del Cordero. Entonces no cabe, no hay espacio. Por eso es que la Escritura, y hablé de nuevo, los que han estudiado escatología saben de lo que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque cada cosa lleva una cronología de eventos. Entonces no podemos ni mezclarlos, porque cada uno de ellos tiene su minuto, su segundo, su hora, su día, su semana, su mes, su año. Para Dios todo es exacto. Entonces, esto es lo que quiero que entienda. La aparición de este jinete del caballo blanco del capítulo 6 es totalmente diferente al que acabamos de leer ahora en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde se habla que que sus ropas estaban teñidas en sangre, y el nombre dice es el Verbo de Dios. ¿Cómo yo puedo saber que es Jesús? Porque en Juan 1:1 nos lo dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el nombre que trae ahí en ese cinto dice el Verbo de Dios. Y más, trae la ropa, dice, manchada de sangre. Es decir, que veamos que ese fue el Cordero que fue inmolado en la cruz. Por eso tenemos que saber la diferencia entre uno y el otro jinete. Y como dije, la apostasía es todo aquello que se le quita
que verdaderamente la palabra de Dios lo explica, que es cierto, pero personas aseguran que no. Eso es apostasía. Es negar que somos salvos por fe, negar que no hay milagros, negar que ya no hay salvación. Eso es apostasía. El Señor sigue haciendo milagros desde el pasado, los está haciendo hoy y los seguirá haciendo hasta que la iglesia sea quitada. Es más, en el tiempo de la gran tribulación vamos a ver ahí que hay unos milagros también. Pero no nos vamos a detener en eso. Nosotros sabemos que cuando la iglesia sea quitada es lo que se cumple en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Ahí tenemos la parte que se va a cumplir en el momento que se abra el primer sello. Cuando se abra el primer sello en el cielo, que va a dar lugar para que ese caballo blanco con ese jinete entre en acción, es lo que se cumple en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 17. Son versos bien conocidos porque dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatados ahí es harpazo en griego, que es arrebatar o quitar con violencia. La iglesia va a ser arrebatada, va a ser quitada de la tierra. Entonces, es lo que se cumple en ese momento. El anticristo viene y que está a punto de suceder. O sea, eso sí tenemos que tenerlo bien claro, que nosotros seremos quitados en el momento, como dije, cuando se abra ese primer sello. Pero ya la iglesia no está aquí en la tierra, porque es donde se cumple esta profecía maravillosa que está en Apocalipsis 1.7 y Zacarías 14.5, perdón. Si bien es cierto que Jesús viene en su segunda venida visible, es cuando se cumplen estas dos citas que yo le estoy dando ahora. Esta es la segunda venida de Cristo visible. En el rapto de la iglesia, y esa es la diferencia que tenemos que conocer, en el rapto de la iglesia, Cristo viene con las almas que estaban en el tercer cielo y Él se queda en el aire. Quienes siguen bajando hasta los sepulcros son las almas para tomar sus cuerpos y resucitan. Y nosotros, como leíamos aquí en el verso 17 de Primera de Tesalonicenses, subimos juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, dice la Escritura. Y así estaremos siempre con el Señor, no en el aire, sino siempre con el Señor. Amén. Pero en el capítulo 1 de Apocalipsis y verso 7, es en la segunda venida visible de Él, cumpliéndose esa profecía, más la que está en Zacarías 14, verso 5. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 1.7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Observa la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Dice, todo ojo le verá. En el rapto nadie lo va a ver, excepto los que estemos a tono con el Señor. Nos iremos con Él. Luego, dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Zacarías 14, versículo 5. Dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días del rey Usías de Judá. Y vendrá Jehová. Mira quién viene. Ese es Jesús, que aparece allá en Apocalipsis 1.7. Es Jehová. Yo no sé qué harán aquellos que niegan que Jesús no es Dios. Bueno, darán cuenta a Dios. Pero el versículo dice, vendrá Jehová mi Dios, y con Él todos los santos. La iglesia de Cristo vuelve a la tierra para establecer con Cristo su gobierno milenial sobre la tierra. Por eso es que Él viene después
de la gran tribulación, que ese es el juicio que corresponde a la sexta dispensación, que es la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Este tiempo en el que estamos viviendo se llama el tiempo de la gracia, porque Jesús nos trajo este período de esta dispensación, según Juan 1, verso 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Entonces, la Escritura es clara. El problema, como dije, es que muchos que hoy están, porque tenemos esta pandemia, se la están acreditando al tiempo de la gran tribulación. Wrong way. Están equivocados. ¿Por qué? Porque esto es un cumplimiento de las Escrituras, según Mateo 24. En Mateo 24, verso 4 en adelante, Jesús responde a esto y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es la advertencia número 1 que Jesús da a nosotros como hijos de Él. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahí está escrito. Ahora, en los bosquejos que trato de hacer para los sermones o los mensajes, busco alguna información y encontré algunos falsos cristos que se han estado mostrando a través de muchos años, y allá por el año creo que fue por el año de 1987, si no mal recuerdo, se levantó uno que hizo una Biblia, ¿verdad? Y el nombre de él es Ciro, Irene Ciro. Él se pronuncia como el mesiánico. Se cambió el nombre de Inri Cristo. Era ya un bastante anciano de edad, era un brasileño, ¿verdad? El problema es que él era un brujo, era vidente. Entonces él creyó que haciéndose pasar como hijo de Dios iba a tener muchos adeptos, y lo logró. Pero gracias a Dios ya murió. El problema es que pasaron los 3 días que les había dicho que iba a resucitar y no resucitó. Ese nombre usted lo puede buscar en el internet, se llama Inri Cristo. Ese es uno. Otro más. Se llama Aste Budapest. Ese es el nombre de él. Budapeste, pero eso se llama Budapest. Este es el que abre el Hare Krishna. Entonces él les dijo a sus adeptos que él era el Mesías, que la Biblia habla, el Dios Todopoderoso, solamente que el Dios, el cual él vio y que le dio estas instrucciones, que él era el Hijo de Dios, era el Dios Todopoderoso negro. Yo no sé si ustedes vieron una película que sale que Dios es negro. Ahora, no es que seamos racistas, ¿verdad? Pero si a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito el Hijo del Padre lo dio a conocer, y si vemos cómo era Jesús, Jesús era un judío. Su piel quizá no era, y si lo queremos ver, tenemos que verlo en Cantar de los Cantares. Pero es totalmente diferente. Tercero, A.J. Miller. Este hombre es australiano. Creo que este fue por el año del 2003, 2004, que dijo que el nombre completo de él es Alan John Miller, es líder de la secta Verdad Divina. Oiga cómo le ponen. Y es una secta. Verdad Divina, es un hombre australiano. La esposa de él se llama Mary Locke. Entonces ella dice que tuvo una visión, que vio perfectamente todo lo que pasó
del sufrimiento de Cristo en la cruz, solo que a ella no le dolió mucho como María, porque ella sí estuvo al pie de la cruz, pero que ahora su esposo es el Mesías que fue resucitado y que ahora está en él. Es tremendo, hermano. Y tienen cantidad de seguidores. Aquí tengo yo las copias de esto. Apareció otro en Perú. Yo estoy hablando un poco de lo que Jesús nos dice. Mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Amén. Y necesitamos investigar. Veámoslo. Este es otro. Dice, otro enviado de Dios que viene a salvarnos. Esta vez desde un país latinoamericano. Dice, se llama Ezequiel Ataucusi. Ese es el nombre de este hombre de allá de Perú, que dijo que él era el Mesías prometido y él venía a transformar el mundo y arreglarlo. El problema es que él muere y no se cumple lo que él había dicho, pero él tenía un hijo que se llama Ezequiel, Jonás, y él dice que cuando sale Ezequiel Jonás, el Padre se le había encarnado en él, que él era Dios y que ahora él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías. Y no quiero cansarlos, pero déjenme darle el último. Y yo sé que todos creo que hoy en día lo conocieron. No se les voy a mostrar aquí si lo ven aquí en la pantalla. Este hombre, ¿verdad? Es uno de los que fue más audaz que todos. José Luis de Jesús aseguró ser o sentirse Dios mismo, que su alma se había fundido en el alma del Dios vivo y que él vino a ser el ser Cristo y a la vez anticristo. Es tremendo, hermano. Él dice que él era el Cristo y a la vez anticristo. Ahora, los requisitos para entrar a su congregación, y se llama donde él está reuniéndose, creciendo en gracia. Así se llama. Entonces dice que después que él declara que él es Cristo y a la vez anticristo, los requisitos son que usted tiene que tener marcado el 666, si no, no puede ser miembro de esta secta. Ahora a él le reconocen, después que él dijo que él era Cristo y a la vez el anticristo, le reconocen por varios nombres, como apóstol, doctor, papá, Dios, papi y Jesucristo, hombre. El problema es que él murió de una cirrosis. Pero la mujer de él dice que él se encarna y ahora ella es la que ha quedado a cargo de esta congregación, de esta secta. Amados, es necesario que nosotros prestemos atención. Ella se llama Lisbeth. Entonces le pusieron a Lisbeth, la viuda del... Ahora sí, se llama Cristo Lisbeth. Oigan esto, así se llama, está escrito, se llama Cristo Lisbeth, siendo la primera mujer que Dios ha ungido, dicen, para que sea la Mesías o el Mesillé. Es tremendo, hermanos. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la Escritura para que entendamos cuál es el tiempo en el que estamos viviendo. Es una apostasía fuerte, pero la que viene será peor. La apostasía que vendrá es peor que la que estamos viviendo ahora. Como les dije, ¿verdad? En los caballos que se mencionan en el capítulo 6 de Apocalipsis, el blanco era que trae paz. Él va a entrar de una manera sutil, de una manera, como dice, que si no cuentan con la astucia los engaña. ¿Por qué? Porque como viene vestido de blanco, y blanco significa paz, entonces lo aceptan. Y van, dice, de nación en nación, aceptando que viene paz mundial. Pero de momento se cambia.
y se pone bermejo, que es rojo. Esto es guerra. Dice, y le fue dado autoridad para que quitara la paz de la tierra. Y cuando no hay paz, ¿qué hay? Hay guerra. Luego se convierte en negro. Esto es hambre. Ahora el problema es que como hay muchos países que están pasando una hambruna terrible, y hoy en esta pandemia que tenemos de igual manera, entonces la acreditan a que estamos en la gran tribulación. No estamos en la gran tribulación todavía. Esto no, es terrible, hermanos, cuando veamos lo que es la gran tribulación. Viene, amados hermanos, plagas de las plagas, de las que usted jamás se haya imaginado. Si el pueblo de allá de Egipto sufrió 10 plagas que fueron terribles, lo que viene para esta humanidad, después que la iglesia sea quitada, plagas de langostas. Dice que son plagas de langostas, pero estas son demonios. Son dirigidos por Satanás. Vienen los terremotos. Luego dice, vienen úlceras. También tormentas de granizos. Y luego, por último, el Armagedón. Eso es lo que sucede dentro del capítulo 6 hasta el 18 de Apocalipsis. Entonces, se dan cuenta ahora que el caballo blanco del capítulo 6 no es Cristo, sino que es un falso. Entonces necesitamos abrir nuestros ojos, porque él es un tremendo imitador. Satanás imita todo lo que Dios hace. Él lo quiere hacer también. Les voy a mostrar por la Escritura. Como él quiere ser como Dios. Eso lo dice Génesis 3, verso 4 y 5. Génesis 3, 4 y 5. Miren lo que sucede. Yo sé que los que han leído la Escritura saben que ahí es la causa del pecado. Pero miren lo que dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Una herejía ahí. Una herejía. Dios les había dicho que si comían de ese fruto, morirían. Él les dice, no vas a morir. Es lo contrario. Lo contrario de Dios. Pero luego le dice en el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Miren lo que le dice. Y entonces el diablo les ha hecho creer a muchos que son dioses. Sí, y lo cree, la gente lo cree. Entonces, sin darse cuenta que le están prestando su cuerpo, su vaso al mismo enemigo. Entonces dice, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Hay estos hermanos buscan de todas maneras ser elogiados, ser puestos en alto. Cuidado con eso. Aquí el único que se lleva toda la gloria y toda la honra se llama Jesús de Nazaret. Él es el que tenemos que darle toda la gloria, porque si no lo hacemos, nos hacemos cómplices con el enemigo. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, verso 4. 2 de Tesalonicenses 2, verso 4 dice, en el cual, o sea, hablando de este inicuo, Satanás dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Siempre eso es el deseo que tuvo Satanás. Yo no sé si usted se recuerda, los hermanos del Ministerio de las Águilas, cuando yo prediqué el mensaje, cuál era el mayor deseo de Dios. El mayor deseo de Dios no es que le cantemos, no es que le adoremos. No. Eso lo hacemos por la gratitud que nosotros tenemos de nuestra salvación y espontáneamente adoramos a nuestro Dios. No necesito que me pongan un revólver para hacerlo, porque reconozco el sacrificio que hace y yo lo adoro por ello, por lo que Él es. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios eres tú. Tú como iglesia, ese es el mayor deseo de Dios. Yo soy el mayor deseo de Dios. Aleluya. Pero Satanás sí busca que le adoren. Por eso, amados hermanos, y yo me gozo cuando escucho a unos predicadores que dicen que hay gente que canta en las congregaciones y ni saben lo que están cantando, porque cantan sin entendimiento, sin saber lo que le están diciendo a Dios.
Ah, porque aquel la cantó y entonces yo la canto también. Cuidado, amados hermanos. Si aún hasta en eso tenemos que tener cuidado. Porque a veces se cantan alabanzas que no tienen nada que ver con Dios. Y entonces necesitamos conocer que no vayamos a caer en una imitación, que el enemigo vaya a usar nuestras vidas. Porque, como le dije, es un gran imitador, Satanás. Nosotros, como hijos de Dios, creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero que a la vez es uno solo. Pues Satanás hace lo mismo. En el tiempo de la gran tribulación, él se presenta como Satanás, la primera persona, el anticristo, la segunda persona, y el falso profeta, la tercera persona. Una trinidad diabólica. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, él quiere hacer lo mismo. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Pero sí que aquí está en la Escritura. Entonces necesitamos conocerlo. Mire lo que hace. Jesús viene en un caballo blanco, él también viene en un caballo blanco, imitando. Pero la diferencia es que él tiene una corona, Jesús tiene muchas coronas. Jesús viene vestido de una ropa teñida en sangre, él viene como es el imitador de blanco, y queriendo decir, yo soy el verdadero Mesías. Si no entendemos la Escritura, caemos en ese error. Ahora bien, Jesús, usted sabe claramente y perfectamente que murió y resucitó. Si lo cree, ahí donde está, yo no le voy a escuchar, pero usted diga amén. Gloria a Dios. Él resucitó. Pues Satanás hace lo mismo en la gran tribulación, porque es imitador. Ese del caballo blanco del capítulo 6. Miren lo que dice Apocalipsis 13, verso 3. Apocalipsis 13, verso 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahí muere y no resucita, revive. Porque eso es lo otro que tenemos que entender. Él revive. Ahí mismo, el verso 12 del capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 12, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella la adoren en la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Segunda vez. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. 3 veces en este capítulo, él dice que muere y revive, muere y revive, muere y revive. La imitación más terrible que se pueda ver de un diablo mentiroso. Como dije, es imitador. Dios, bendito el Señor, sabe que Él cambia los nombres a sus siervos. Dios cambia los nombres a sus siervos. Satanás lo hace igual. Pero alguien dirá, pero ¿cómo yo puedo saber eso? Vámonos a Génesis, capítulo 17. Génesis 17, verso 5. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Luego en el verso 15 de ese mismo capítulo, dijo también Dios a Abraham, aquí ya le da el nombre que le pone, Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. A estos dos personajes hay muchos más que Dios le cambia el nombre. Pero miren lo que hace Satanás también. Él lo cambia. Daniel 1, verso 6. Daniel 1, verso 6 y 7. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Shadrach,
a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Estos cuatro personajes, cuando les cambia estos nombres, son nombres de demonios, de dioses paganos. Por eso le cambia los nombres también, porque él quiere que no den el nombre de Daniel, porque si buscamos lo que significa el nombre de Daniel, es alabanza a Jehová. Pero cuando buscamos el nombre que le puso, es adoración a los demonios, a los que ellos le servían. Por eso es que él es un imitador. Aquí tenemos entonces que tener cuidado con la palabra cuando la encontramos, que si no tenemos el discernimiento, podemos entrar en error. Veamos lo que sigue imitando Satanás. Por eso es que en esta venida del capítulo 6 imita a Jesús y muchos caerán en esa trampa. Muchos. Miren lo que Dios quiere, que su palabra esté no solamente en la escritura, aquí plasmada en papiro o en papel, sino que esté en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Aleluya. Mira lo que dice Éxodo 13, verso 9. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, aquí en su frente, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Satanás hace lo mismo. Mira este imitador. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Allá en Éxodo, Dios dijo que se lo pusiera en la mano, en su frente. Él hace lo mismo. Pero hay una diferencia que yo se la voy a decir en un momento. Verso 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Están ensayando. ¿Sabe que la orden que hay hoy en día, y por eso es que a veces la gente dice, estamos en el tiempo de la gran tribulación? ¿Sabe que usted no puede entrar a una tienda si no lleva una mascarilla? Y no puede comprar ni vender si no tiene la mascarilla. Todo es en prácticas, porque nuestro Dios es un Dios real, pero la iglesia será quitada antes de todo eso. Cuando venga la marca que está diciendo acá, y esta es la diferencia que yo le quería decir entre Dios y Satanás. Sí es cierto, ya esto es para concluir. La diferencia es que Dios sella, oiga esto, la diferencia es que Dios sella, Satanás pone una marca. Y hay una diferencia entre ser sellado y tener una marca. Miren lo que dice Efesios 1, verso 13. Efesios 1, verso 13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por la alabanza de su gloria. ¿Ve la diferencia? El día que usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el Señor le puso un sello, que es el sello del Espíritu Santo, símbolo de propiedad. Pero en la gran tribulación no es un sello, es una marca. Si entiende lo que es un sello y lo que es una marca, vamos a saber diferenciar entre el jinete del caballo blanco y el jinete del caballo blanco del capítulo 19, uno de otro. Gloria a Dios. Por favor,
amados hermanos, estemos atentos y entienda esto, que no estamos en el tiempo de la gran tribulación, que estamos prestos a ser quitados de la tierra, eso sí. Por eso es importante que día y noche velemos, como dice el Señor, que de un momento a otro sonará la final trompeta. Y si usted está bien con Dios, tenga por seguro que usted y yo nos iremos en el rapto. Aleluya. Por eso quise traer este mensaje. El jinete del caballo blanco del capítulo 6 y el jinete del caballo blanco del capítulo 7, para que sepamos diferenciar entre uno y otro y no caigamos en enseñanzas o doctrinas mal fundadas que vienen aún del mismo infierno. Por eso es que grábese esta porción que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si estamos vivos, si sucediera en este momento, nos vamos con Él. Amén, Señor, amén. Y si nosotros que estamos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Amén. Oh, guárdese esto en su corazón. Amén, Señor. Hágalo suyo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo. Y todas estas plagas que faltan por venir, dice el Señor en Mateo 24, que es únicamente principio de dolores. Por supuesto que son principios de dolores. ¿Quién de aquellos que perdió un familiar, un hijo, una madre, una esposa, un esposo en esta pandemia no tiene dolor en su corazón? Claro que sí duele. Partió un ser querido. Pero aquí lo más importante es que usted que todavía está con vida, hoy puede usted decirle, Señor, yo te quiero hacer el Señor de mi vida para entender si me voy en ese rapto. Hoy lo puedes hacer. Si tú estás conectado ahí y quizás no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy lo puedes hacer. Santo, amado. Hoy lo puedes hacer. Sí, Padre. Ahí donde estás. Sí, Padre. Sí, yo sé que los locales de las iglesias no se han abierto todavía. Sí, Padre. Pero hoy lo puedes hacer ahí donde estás en tu sala, en la sala de tu casa. Si estás en el cuarto, si todavía estabas en tu dormitorio, ahí lo puedes hacer. Señor, toca las vidas, Padre. Solamente dile, Toca las vidas, repite esta oración, toca las vidas, Padre. declarando que tú eres pecador. Yo lo tuve que hacer un día, el 9 de mayo de 1980. Yo lo hice y no me arrepiento de haberlo hecho hasta el día de hoy. El Señor me ha sostenido en su mano. Que le he fallado muchas veces, hice lo malo delante de Él. Pero hasta hoy me guardó. Y me tiene en este lugar para que todavía lleve su palabra. Y te la quise dar en esta tarde, sí, para que entiendas que Él te ama. Sí, Padre, sí. Jesús te ama Sí, Padre. más de lo que tú te puedas imaginar. Eres poderoso, Jesús. Dio su vida en la cruz del Calvario por ti, derramó su sangre. Gracias, Señor. Y esa es la que nos hace libres. Por eso te pedí, si quieres repetir esta oración, hazla. Repítela después de mí. Padre Santo, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Jesús de Nazaret, Santo, poderoso. yo entiendo que tú pagaste el precio en la cruz del Calvario. Esa sangre que derramaste es la única que me limpia de mi pecado. Yo te confieso que soy pecador, que no me puedo salvar por mí mismo, pero reconozco y te quiero hacer mi Señor y Salvador de mi vida. Te acepto como el único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús, por aceptarme, por hacerme tu hijo. Lávame de toda mi maldad. Límpiame. Ayúdame a poderte servir.
De hoy en adelante, Señor, mayo 24, te quiero servir con un corazón sincero. Vive el nombre en el libro de la vida, Si Señor. tú me ayudas, Señor, yo solo no puedo, Sí, Jesús. pero si me ayudas, yo te serviré. Sí, Padre, Padre Santo. Te pido, mi Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes, que nunca sea borrado. Quebranta mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, por hacerme entender Santo Padre. que necesitaba de ti. Santo Jehová. Ayúdame, Señor, Santo necesitamos. en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Padre, gracias. Han habido vidas que se reconciliaron o si te aceptaron, Señor. Bendícenos. No tomes en cuenta sus iniquidades, sus transgresiones. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor. Y te pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, que les fortalezcas, que les dé fuerza, Señor, para que puedan leer tu palabra. Y cuando se abran las congregaciones, Señor, las locales, puedan congregarse, mi Señor. En el nombre de Jesús, de tu siervo, Señor, recibe toda la gloria y toda la honra. Amén, Señor. Y amén.